Nuestro invitado, el asambleísta Juan Carlos Cassinelli, coordinador del bloque de Alianza País. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, don Alfredo. A ver, asambleísta, en todos los parlamentos del mundo está previsto que las elecciones de dignatarios y comisiones estén sujetas a negociaciones políticas sobre la agenda legislativa y de fiscalización. Eso es absolutamente normal. En consecuencia, cuando no se tiene mayoría absoluta, el poder se debe compartir. ¿Cómo se armará la nueva mayoría para esta elección de dignatarios y comisiones que se debe hacer según lo que manda la Constitución? Bueno, es correcta su apreciación y ese antecedente de otros parlamentos. Nosotros primero partimos desde Movimiento País de la lógica de establecer dentro del bloque cuáles son las alternativas de candidatos que vamos a presentar a la Asamblea Nacional. Para eso tenemos este viernes una reunión y posterior a aquello, una vez que tengamos los nombres de las personas que proponemos ante el Pleno para todas las dignidades, entraremos a conversaciones con las distintas bancadas para lograr esos acuerdos en función de la apertura que efectivamente se tiene que dar. Ahora, en el 2009 se hizo un acuerdo con el bloque ADE, conformado por los municipalistas y el PRE. Este bloque ya no existe. También con el bloque de izquierda Pachacuti hubo algún acuerdo, Pachacuti MPD, que ahora se ha alejado del gobierno, igual que ruptura de los 25. Entonces, el panorama sería como en la época de la partidocracia, o sea, lograr acuerdos puntuales con asambleístas independientes que se han quedado sin camiseta. ¿Es esa la alternativa? El panorama definitivamente luce un poco más complejo que lo que fue hace 2 años, eso es inevitable. Hemos tenido un proceso de 2 años donde Movimiento País, a través de su bancada, ha estado permanentemente en la discusión de temas fundamentales que devienen de la Constitución, y eso ha ocasionado que sectores como Pachacuti, por el tema de ley de aguas, o sectores como el MPD, para asuntos relacionados con una postura firme y decidida en el tema ley de educación, hayan en un momento dado tomado distancia. Efectivamente, hoy nos corresponde conversar con sectores independientes, pero no como las viejas prácticas a las que usted hace mención y que son conocidas por la ciudadanía, donde se ofrecían determinadas cosas que no eran acuerdos legislativos, sino en función de lo que hemos venido conversando estos 2 años, en función de, efectivamente, que si tienen un derecho legítimo a ocupar espacios de poder dentro de esta nueva reorganización del sistema legislativo, pues tienen todo el derecho y nosotros vamos a apoyar esas iniciativas en función de las decisiones internas del bloque, no otro tipo de espacios. Entonces, ahora, en efecto, los temas de fondo son la agenda legislativa, ¿verdad? Y en esta, por ejemplo, hay un tema que es esto de esta especie de feriado fiscalizador, donde se le podría dar al Pleno la facultad de aprobar los juicios políticos o de que los proyectos de ley se voten por artículos o capítulos y no en bloque. Entonces, evidentemente, un acuerdo político serio debería sustentarse, por ejemplo, en una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Hay un proyecto de reforma que está en curso. Dentro de ese proyecto de reforma, ¿se contemplan algunas de estas posibilidades? ¿Qué es lo que se quiere cambiar? El acuerdo político serio debe sustentarse en una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, porque esa moratoria en determinados aspectos de fiscalización se da ante una ley orgánica que ha sido insuficiente, y lo admitimos todos. Por eso caímos en los llamados limbos jurídicos. Frente a aquello, la Comisión de Justicia tiene preparado un informe para primer debate que será discutido seguramente en los próximos días. ¿Cuál es la preocupación? Que ese informe para primer debate tenga aspectos que van más allá de los aspectos normales que debe contemplar lo que es la discusión dentro del legislativo. Por ejemplo, la creación de 6 comisiones adicionales a las 12 existentes, por lo menos desde el punto de vista de quien le habla, parece que es una exageración, además que pasa por un presupuesto que actualmente la Asamblea no tiene. Eso está en el proyecto que se va a discutir. El tema de la fiscalización, correcto, el tema de dilucidar de una vez por todas qué pasa cuando hay una votación que no tiene un voto dirimente actualmente en función de la actual ley orgánica y que trajo como consecuencia los limbos jurídicos, de acuerdo que se regule. Nosotros lo que estamos discutiendo aún en el seno del bloque de país es esta instancia que se quiere crear donde la fiscalización no deviene de la comisión, sino que la comisión se convierte únicamente en ente sustanciador y quieren pasarle a la Asamblea
todo aquello que se constituyó en el pasado en un verdadero circo político de llamar cada 15 días a un funcionario y distraerse de esta manera, además de su función legislativa. Claro que tenemos que buscar acuerdos en función de esta nueva ley orgánica, lo estamos discutiendo con las otras bancadas, pero acuerdos que tengan un marco definitivamente de seriedad y de eficiencia de la ley que finalmente se expida. Ahora, pero sobre esto, porque yo recuerdo en el caso del fiscal, en efecto, la comisión hizo un informe, o dos informes, uno de mayoría y uno de minoría, y resulta que tampoco hubo mayoría en el Pleno, o sea que realmente sí existe también la facultad del Pleno de decidir o no que haya el juicio político en función de lo que informe la comisión. Entonces el asunto es mucho más complejo todavía. No se trata de que se vuelva al sistema antiguo, porque también volver un poco al sistema antiguo es aumentar las comisiones. Ese era el sistema predilecto de la partidocracia para que todos se estén ganando más y de esa forma todos estaban contentos y entonces ahí luego votaban unas veces que sí, otras veces que no. Pero de por medio también hay otras cosas, por ejemplo. En la época de la partidocracia estas mayorías móviles sometían a chantaje permanente al Ejecutivo. Ahora se coordina, eso teóricamente está bien, pero hay una situación particular que es el veto modificatorio del presidente de la República, que se ha convertido en la práctica en una suerte de decreto ley que somete al Poder Legislativo de la Asamblea. Entonces, eso realmente está menoscabando el poder de la Asamblea. No se ha pensado en un compromiso para ratificar los proyectos de ley y superar esta situación de sumisión de la Asamblea, porque si no viene como a ser como la ley habilitante de Venezuela, ¿no? Aprueban el proyecto, hay 100 votos, él lo modifica y resulta que ya no hay votos. Eso sí es una cosa que afecta a la credibilidad de la Asamblea. Sí, una precisión en el tema del fiscal. No es que exista actualmente la prerrogativa de la Asamblea de aquello que no resuelve la Comisión ver cómo se destraba a nivel de la Asamblea. Lo que sucedió es que ante la deficiencia de la ley orgánica de la función legislativa, al llegar a una votación que no se pudo dirimir, se quiso resolver en la Asamblea si era pertinente que lo que la Comisión de Fiscalización no había resuelto sea tratado por la Asamblea, lo cual hubiera sido una violación a la ley orgánica de la función legislativa. Y eso fue lo que no se aprobó a nivel de la Asamblea. Entonces, no tenemos realmente hoy la vialidad para destrabar aquello si no es a través de una reforma a nuestra ley orgánica, en la primera parte. En la segunda parte, en nuestra Constitución, no en la ley actual, ha existido permanentemente la posibilidad de veto del Ejecutivo. No es que todo se veta, yo le debo indicar, señor Pino Argote, que en la experiencia de estos 2 años, han existido más de 30 leyes que se han aprobado y muchos temas de fondo han sido tratados. La participación del Ejecutivo como colegislador a través del veto, en mi criterio, ha sido sustancial en muchos aspectos. Hemos discrepado como bloque en determinados temas, hemos consensuado internamente el bloque de país en otros, pero definitivamente en el momento de las versiones finales de las leyes, en su mayoría, el veto lo que ha permitido y ha contribuido es a fortalecer determinados esquemas jurídicos. Claro, pero ha habido estos 3 o 4 casos de las leyes más polémicas, donde ha habido incluso votación que supera las 2/3 partes, y luego no se ha ratificado. Incluso se ha visto cómo los han presionado a algunos legisladores para que voten. El caso más patético fue el de la ley del servicio público, que dio lugar pues a esta asonada, a esta levantamiento o sublevación de la policía, ¿no? De ahí justamente nació. Claro, y ahí Movimiento País una vez más demostró ante la ciudadanía que tiene una capacidad permanente de deliberancia interna. Creo que somos el bloque que más discutimos permanentemente, estamos en reuniones, más aún cuando somos un bloque tan alto en número de participantes, y en ese sentido lo que revelamos es que existe una posición permanente de diálogo en función de las leyes. Claro, hemos llegado a mayorías y hemos tenido vía veto algunas frustraciones en cuanto a esas decisiones, pero finalmente esas pocas excepciones que se han dado, lo que confirman en mi criterio es la ley, es la regla, de que el sistema de veto que existe en la legislación ecuatoriana es sumamente importante dentro de la facultad de colegislación. Ahora, para concluir, respecto al delegado de la Asamblea al Consejo Transitorio de la Judicatura, ¿ya se ha tomado una decisión? ¿Se lo va a hacer hoy, mañana, esta semana? Bueno, lo prioritario, lo responsable es que hasta este día viernes la Asamblea Nacional cuente ya con el nombre del delegado que envía a esta comisión tripartita. Lo que corresponde al bloque de país pasa por una reunión que tendremos esta noche. Nosotros hace casi un mes creamos una subcomisión dentro del bloque para que se presenten en función de un perfil
nombres de hombres y mujeres que puedan en un momento dado asumir frente al Pleno el reto de obtener los votos para poder tener ese consenso necesario para tener nuestro candidato. Nosotros hoy sacaremos el nombre de hombre o mujer que sea nuestra propuesta, lo consensuaremos y seguramente jueves, viernes o a más tardar el lunes la Asamblea Nacional sesionará con la finalidad de tener la resolución que permita tener nuestro delegado.